Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Gracias te damos por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración y ser llamados hijos de Dios. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, hablando en nuestros corazones, en nuestras conciencias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle entonces a abrir la palabra de nuestro Padre en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y compañero, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, dice la palabra del Señor. Es interesante conocer la vida de este hombre, Juan. El discípulo amado le conocen en el cristianismo, ¿verdad? Juan, el hombre que el Señor eligió en su juventud, era el más joven de todos los apóstoles. Por eso fue el último que murió, porque era el más jovencito. Era muy joven cuando el Señor lo llamó a ser apóstol. Antes había tenido un pasado no muy bueno, porque era muy impetuoso y Jesús le llamó Boanerges, hijo del trueno. Así se había conocido en su juventud al apóstol San Juan, el hijo del trueno. Pero el día que se encontró con Cristo, dejó de ser hijo del trueno para convertirse en hijo de Dios. Amén. Y Jesús lo llama siendo un muchacho, siendo jovencito. Y porque era joven, quizás era la razón por la cual él siempre estaba cerca de Jesús. Él quería aprender de Jesús, quería escuchar todas sus palabras. De repente Jesús estaba enseñando y sin darse cuenta el apóstol San Juan ya estaba casi recostado a su pecho, tratando de extraer todo el conocimiento y la sabiduría que emanaban del Hijo de Dios. Y Jesús llegó a intimar con él de tal manera que cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y vio que su madre estaba desamparada porque ya él no estaría más con ella, José ya había fallecido, ya había muerto y María quedaba sin hijos. Ahora el Hijo de Dios, aún estando colgado en la cruz, le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. No es a cualquiera que uno le deje el cuidado de sus padres cuando están ancianos, ¿no es cierto? Tiene que ser alguien de mucha confianza. Y Jesús le tenía mucha confianza al apóstol San Juan. A mí me admira que el Señor haya elegido a Juan como apóstoles. Tal vez tendría unos menos de 20 años. Y cuando el Señor lo llamó para convertirlo en apóstol. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ama a los jóvenes. Y no hay cosa que el diablo tema más en este mundo que un joven consagrado a la palabra de Jehová. Le tiembla. Así como hay miles de jóvenes que están siendo atados en manojo a las llamas del infierno, también Dios tiene un ejército de jóvenes valientes, fieles y de oración que se dedican a servirle a su santo nombre. Tenemos que hacer una gran diferencia entre ser adventistas y ser cristianos adventistas. Juan fue elegido por Dios para ser apóstol y ahora dice la palabra del Señor, él está en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Toda la vida del apóstol San Juan fue una vida de testimonio. De hecho, en toda el Asia Menor el apóstol San Juan se paseaba. En todas las iglesias que habían levantado los apóstoles, era el último sobreviviente de los apóstoles y él como pastor fiel cuidaba el rebaño del Señor hasta el día en que Nerón lo tomó, Domiciano lo tomó y lo llevó preso a la isla de Patmos. Según la tradición, primero quisieron matarlo hirviéndolo en un caldero de aceite hirviendo. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Y al ver que no pudieron con Juan, entonces lo desterraron a la isla de Patmos, una isla que está en el mar Egeo, a 20 kilómetros de la costa y que servía como cárcel al estilo Alcatraz para los romanos. Ahí los presos eran
llevados para que pudieran ser castigados con trabajos forzosos, especialmente en las canteras, en las fábricas de piedras canteras que había en la isla de Patmos. Y ahí fue llevado el apóstol siendo un anciano, dice la palabra del Señor. Y ahí estaba él, dice, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Porque llevar el nombre de Jesucristo no solamente es un privilegio, un lujo, es una responsabilidad y un compromiso con Dios. Amén. Y ahí estaba el apóstol, dice, y un día, según lo que dice el capítulo 1, versículo 10, en el día del Señor caí en éxtasis. Estaba en el Espíritu, dicen otras versiones de la Biblia, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta, dice la palabra de Dios. Y el verso 12 dice, me volví para ver quién hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y entre los 7 candeleros vi a uno semejante. ¿A quién? ¿A quién miró Juan? A Jesús, su bendito maestro de Galilea. Amén, hermanos. ¿Cómo se sentiría Juan en ese momento? Cuando él vuelve la voz y mira, dice la palabra de Dios, a uno semejante al Hijo del Hombre. Sí, era el maestro de Galilea, pero ya no andaba con sus sandalias polvorientas y con sus vestidos que él caminaba en esta tierra. Ahora aparecía en la isla de Patmos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice San Juan, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, acrisolado en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el sepulcro. Qué maravilla más grande, ¿no es cierto, hermanos? El Señor Jesús nunca abandona a los suyos ni en los momentos más críticos de su existencia. Amén. El apóstol San Juan estaba preso. La mayoría de los apóstoles habían muerto. No había quien pastoreara las iglesias porque el pastor había sido preso y estaba en la isla de Patmos. Pero Jesús no se olvida de su siervo y le hace una visita especial en la isla de Patmos y le dice, no temas, yo tengo las llaves de la muerte y el sepulcro. Si mueres en esta isla, no te preocupes porque yo te levantaré en la resurrección. Tuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Los que confiamos en Jesús no debemos tener temor. Amén, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Así que ahora aparece Jesús en la isla de Patmos. El apóstol se desvanece ante la presencia del Señor. Cae desmayado. Cayó desmayado, perdió el conocimiento ante la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero así sucederá también a aquellos que en aquel día glorioso puedan contemplar la gloria de Cristo y no estén preparados para recibirlo. Porque el pecador no puede estar en pie ante la presencia de un Dios santo. No puede. El pecador mortal no puede permanecer en pie ante la gloria y la majestad de Jehová. Por eso Dios tuvo que tocarlo y despertarlo y renovar su fuerza y decirle, Juan, levántate, no temas, estoy contigo, vengo para hablar contigo. Pero mire qué interesante, mi querido hermano. En el capítulo 1, versículo 20. Me gusta eso que dice la palabra de Dios, que tenía 7 estrellas en la mano y se paseaba en medio de ¿qué? ¿En medio de qué se paseaba cuando Juan lo vio? De los 7, ¿qué cosa? Candeleros de oro. ¿Quién se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro? Jesús. Dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candeleros es este.
Las 7 estrellas en mi mano son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, el mensaje que Dios enviaba, que Cristo enviaba. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A las 7 iglesias. ¿Qué traía Jesús en la mano? Un mensaje para cada uno de las 7 iglesias. Amén, hermanos. Trae un mensaje para cada una de las 7 iglesias. Es decir, mientras el pastor estaba preso en la isla de Patmos y las iglesias habían quedado sin pastor, quizás a cargo solo de los ancianos de la iglesia, Jesús había andado supervisando la vida espiritual de todos sus fieles. Amén, hermanos. Porque esta iglesia no depende del pastor, esta iglesia depende del pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Las 7 iglesias del Asia Menor estaban sin pastor. Su pastor había sido preso, estaba en la isla de Patmos, pero Cristo se había paseado en medio de sus iglesias para supervisar la vida de cada uno de sus hijos, uno por uno. Y ahora regresa a la isla de Patmos trayendo un mensaje para cada una de sus iglesias. Y trae en su mano 7 mensajes, dice la palabra de Dios, en forma de estrellas. Y ahora dice la palabra, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesús había andado de iglesia en iglesia, visitando a cada uno de sus fieles para ver su condición espiritual, y ahora regresa a la isla de Patmos trayendo un mensaje. ¿Qué mensaje traía Jesús en la mano? Inmediatamente en el capítulo 1 y en el versículo 11, el Señor le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Era el pequeño distrito del apóstol San Juan, el pastor de la iglesia. Sus 7 iglesias el Señor ya las había visitado. Y aunque él estaba preso, pero el Señor cuidaba a su pueblo. Amén. Y estaba en medio de sus iglesias. Y ahora viene Jesús y le dice: escribe en un libro este mensaje y envíalo. ¿A quiénes? ¿Sabe qué es lo tremendo, hermanos? Que mientras Jesús se paseaba en medio de las iglesias cristianas, se vino preocupado. Vino preocupado por la situación que vivían los hermanos. Vino triste el Señor Jesús a la isla de Patmos, ¿sabe? Muy preocupadísimo. Y yo quiero que usted me acompañe. ¿Por qué Jesús venía preocupado? Porque él corrió donde Juan y le dijo: por favor, escribe en un libro estos mensajes y envíalo a la iglesia inmediatamente. Juan, haz algo. Tú eres el pastor, eres el instrumento que yo tengo para poder enviar a la iglesia. Fui a hacer una visita a mi iglesia, pero vengo preocupado. ¿Por qué? ¿Cómo estaban los hermanos de Éfeso? Capítulo 2, versículo 4. Cuando el Señor se paseó por Éfeso, dice la palabra: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los hermanitos de Éfeso eran tremendos al comienzo. Era una iglesia ferviente. Pero de repente algo pasó. Los hermanos abandonaron el amor de Dios. Y la iglesia comenzó a pique. Comenzó a menguar su feligresía. Comenzó a haber deserción. Comenzó a haber enemistades. Comenzó a haber de todo. Y la iglesia había abandonado el primer amor. Así encontró Dios a la iglesia de Éfeso. Sí, habían abandonado el amor a Dios. La iglesia se había comenzado a disgregar y el Señor vino con un mensaje para esta iglesia. Así estaban los hermanitos de Pérgamo. Pero aún con todo, el Señor tiene un mensaje de misericordia para ellos en el versículo 5. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Vuelve a las primeras
obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar. ¿Ya vio, hermanos? ¿Cuál era la condición de Éfeso? Los hermanitos de Éfeso andaban a la libre. Andaban felices y contentos. Ya no les importaba la iglesia, ya no les importaba el mensaje, ya no les importaba el evangelio. Cada quien andaba viviendo su vida, su gusto y antojo. Y cuando el Señor llega a Éfeso y se encuentra la tremenda sorpresa, indiferencia de los hermanos. Ya no tienen amor por Dios, ya no quieren participar en las actividades de la iglesia, ya no quieren servirle a Cristo, ya no predican, ya no apoyan nada. Han perdido su primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído, acuérdate de dónde fue tu caída y ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia de Esmirna, ¿cómo estaba la iglesia de Esmirna cuando Jesús fue a visitarla en ausencia de su pastor? ¿Cómo la encontró? Dice en el versículo 9: conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son, ¿qué cosa? Los hermanitos de Esmirna, la iglesia le habían convertido en una sinagoga ¿de quién? Un momento. La iglesia no puede ser sinagoga de Satanás. Es la iglesia de Dios, ¿sí o no? Pero mire hasta dónde habían caído los hermanos de Esmirna, que la iglesia era un lugar donde moraba el diablo. Los hermanos adoraban todo, menos a Dios, con sus vidas. Sus vidas daban mucho que desear. Habían muchos que decían ser, pero no eran. Ya vio. Decían ostentar algunos cargos, pero no los cumplían. No hacían nada por Dios. Y el Señor les dice un consejo de amor también. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer, porque el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habían algunos hermanitos, a pesar de todo, que estaban luchando. Aunque la mayoría de Esmirna estaban sinagoga de Satanás, habían unos hermanitos que estaban tratando de luchar. No podemos echar para atrás. Vamos para adelante, no podemos hacer retroceso. Estaban luchando. Esa era la condición de la iglesia de Esmirna. Con razón Jesús llegó asustado a la isla de Patmos diciendo: Juan, escribe por favor este mensaje y envíalo a las iglesias. Y luego viene el informe de la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo estaban los hermanos de Pérgamo? Dice la palabra: conozco, versículo 13, que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo, permanece fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen, ¿qué cosa? La doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué cosa? Fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Esta iglesia estaba un poco más problemática. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando en asuntos de doctrina. Ya habían aparecido los nicolaitas, seguidores de un tal Nicolás, que decían que Cristo no era Dios, que el Espíritu Santo era una energía, decía el nicolaíta. Y habían unos hermanos que estaban predicando de que ya no era necesario el matrimonio, que ahora si una persona podía tener 5 señoras, pues, y las podía mantener a todas, que a todas las mantuviera por igual. Y habían hermanos que estaban ya participando de esas doctrinas y esas enseñanzas.
se estaban levantando. Mire, cuando la iglesia no está en comunión con Dios, comienzan a levantarse herejías dentro de la iglesia. Y como la iglesia no está vigilante, entonces vienen los nuevos predicadores con nuevas revelaciones, nuevos mensajes. Y oiga, y si la persona no está bien con Dios y no tiene un sustento firme en la palabra de Dios, no, pues sí, verdad que está interesante lo que el hermano dice, ¿no será que tiene razón? Pues vámonos todos para allá. Mire qué tremendo, la iglesia de Pérgamo estaba teniendo problemas doctrinales con la doctrina de los nicolaitas y con los que se decían ser seguidores de Balaán también. Ese era el problema de la iglesia en Pérgamo. Se levantaron falsas doctrinas y muchas personas fueron tras ellas en busca de eso. Mira qué tremendo, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, lo que ocurría en la iglesia. Y ahora dice el consejo divino. Por tanto, arrepiéntete, dice el versículo 16. Arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora la iglesia de Tiatira. ¿Cómo estaban los hermanos de Tiatira? Versículo 20. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos. Oiga bien, ¿a quién seducía la Jezabel? ¿A quién seducía? ¿Qué es la palabra seducir? ¿Ah? ¿Qué es seducir, hermanos? Sí, tiernamente los trataba. La hermana Jezabel era muy cariñosa. Era muy cariñosa la hermanita Jezabel en la iglesia. ¿Pero qué es lo que hacía? Dice, lo seducía. ¿A qué? ¿A qué lo seducía? Dice el verso 20. Seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? A los ídolos. Esta iglesia estaba en problemas serios. En los templos paganos existían las prostitutas santas. Y la creencia popular era que si a usted le iba mal, si usted no estaba teniendo éxito en los negocios, si la cosecha no daba fruto, entonces usted iba y se acostaba con una de las prostitutas del templo y así garantizaba la prosperidad. Y habían muchos hermanitos que ya gustaban de esto y ya se los miraba ver ir a la iglesia muy constantemente para participar de estos pecados de fornicación y adulterio. Y eso estaba pasando en la iglesia. Había adulterio y fornicación en la hermandad. Y la hermanita Jezabel, tranquila, ella estaba al servicio de todos. Y decía, vayan al templo, ahí están las sacerdotisas, ahí están las damas del templo, todos los varones pueden ir, hermanos, usted puede ir y participar de eso. Qué triste, hermano, como el diablo, cuando la iglesia se descuida, mete toda clase de iniquidad y pecado en la iglesia. Hace poco 2 jóvenes allá en mi país eran adventistas, jóvenes muy activos en la iglesia. Uno trabajaba para la obra, la otra era maestra de una escuela adventista y estaban teniendo relaciones sexuales ilícitas. El muchacho tenía a su novia, pero la novia no sabía que él tenía por ahí otra con la cual se pasaba sus momentos, sus ratos. De repente la muchacha salió embarazada. Y la primera que se asustó fue la novia del muchacho, porque hasta matrimonio le había ofrecido. Estamos hablando de 2 jóvenes adventistas. Le había ofrecido matrimonio y de repente la noticia, la otra está embarazada de él. Qué escándalo más tremendo.
Y lo más gracioso es que el muchacho se va donde la muchacha y le da una reprimenda y le dice, tú eres la culpable, porque ahora le decía, estoy embarazada y tienes que casarte conmigo. Y le decía, yo no me caso contigo, tú eres la culpable. Porque tú me dijiste que estabas tomando la pastilla. La culpable era la pastilla, hermano. La pastilla era la culpable. Mire, el pecado puede llegar a ser tan familiar que la persona puede llegar a estar como la iglesia que estamos leyendo aquí, de que nosotros estamos cometiendo pecado y como que sin nada, como que ya estamos vacunados contra el mal, contra el pecado. Mira qué tremendo, es peligroso eso. Hay jóvenes que practican brujería, hay jóvenes que beben cerveza, hay jóvenes que practican sexo libre, hay jóvenes que fuman, hay jóvenes que se van a los bailes y el sábado están de saco y corbata en la iglesia y participando y dándoles clases de escuela sabática, como el hermano que salió a dar estudio bíblico con mi madre allá en Costa Rica cuando yo todavía estudiaba en la universidad. El sábado llegó, participó en la escuela sabática, dio el repaso de la lección, en la tarde hicieron dúos misioneros y él salió con mi mamá. Él salió a dar estudio bíblico con mi mamá fue su dúo misionero esa tarde. Nadie sabía lo que este hombre había hecho. Todos lo conocían como el hermano fulanito de tal. Pero la sorpresa que se llevó a la iglesia fue el domingo, cuando la policía llegó a allanar su casa y lo tomó preso. Resulta que su esposa tenía 3 días de desaparecida y el hombre la había asesinado, la había enterrado debajo de la cama en su propia casa y el día viernes y el sábado tranquilamente estaba en la iglesia dando el repaso de la lección y en la tarde dando estudios bíblicos. La iglesia se quedó estupefacta. ¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía y el pecado? Sí, estos hermanitos que está describiendo el apóstol San Juan, los hermanitos de la iglesia de Esmirna, de Tiatira, perdón, ¿verdad? Toleraba a la hermanita Jezabel. Era libertina la hermanita Jezabel, era alegre, invitaba a todos y los hermanitos varones encantados, hermanito. Es feliz cometiendo fornicación y adulterio, comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos, las carnes que eran ofrecidas en los altares paganos. Los hermanitos iban y con todo gusto los invitaban a esas fiestas paganas y ellos iban a comer y a disfrutar. Y Dios estaba observando solamente la vida de los hermanos de Tiatira. Pero aún Dios tiene un mensaje de misericordia para esta iglesia. Dice, le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Así la arrojaré en su lecho de sufrimiento, porque el pecado solo eso es lo que trae, hermano, sufrimiento. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón. Dios está pendiente de la vida de su pueblo. Él no se descuida de ninguno de sus hijos. Él conoce por nombre a cada uno y sabe el camino de cada uno. Pero ya vamos a ir concluyendo. Vamos con la iglesia de Sardis. ¿Cómo estaban viviendo los hermanos de Sardis? Los hermanos de Sardis, dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Los hermanitos de Sardis aparentemente estaban vivos, pero estaban ¿cómo? Ya vio, hermano. Esa era la condición de la iglesia. Sí, todo el mundo los miraba a los hermanitos yendo a la iglesia, tranquilos, participando en los cultos, pero no había vida espiritual, no había culto en la familia, no había momento de oración, no había momento de estudio de la palabra de Dios, no había momento de predicación, no había nada. Simplemente eran puro espectáculo, puro cascarón, pura pantalla, decimos nosotros allá. Aparentemente sí, muy bonitos se miraban los hermanitos, pero en su vida estaban muertos espiritualmente.
Esa era la iglesia de Sardis. Así los encontró el Señor Jesús, con nombre de que vive, pero que está muerto. Y aquí también Dios le da un consejo de amor. Sé vigilante, vigila tu vida espiritual, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, sé vigilante, no seas negligente, no dejes a tus hijos ahí al garete, cuida de ellos, vigila dónde están, qué hacen, a dónde se encuentran, con quiénes están, vigila, sé vigilante, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos, sé vigilante, dice el Señor, cuida de ellos, no seas descuidado, sé vigilante y reanima lo que queda y que está por morir. Si todavía queda algo, dice el Señor, reanímalo, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Amén. Ya vamos a ir concluyendo, solo nos quedan 2 iglesias. ¿Cómo estaban los hermanitos de la iglesia de Filadelfia? Mientras Juan estaba preso en la isla de Patmos y Jesús se paseaba en medio de sus iglesias, ¿cómo encontró a los hermanitos de Filadelfia? Capítulo 3, verso 8. Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes, ¿qué cosa? ¿Cómo estaba la iglesia de Filadelfia? Débil, moribunda. Ya se parecen muchas iglesias adventistas que el sábado está llena la iglesia. Estoy hablando de mi país. Y el miércoles, 3 viejitas. Está a punto de morir la iglesia. Aunque tienes, ¿qué cosa? Poca fuerza. La iglesia de Filadelfia, una iglesia que ya estaba, como dice, dando los últimos suspiros, ¿verdad? El Señor le dice a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es decir, en la iglesia, dice el Señor, hay muchos que están, aunque están ya en la última, pero ahí están luchando. Pero los que ya no quieren nada con el Señor, entonces Él los entrega a la sinagoga de Satanás. El que ya no quiere enmendarse, ya Dios dice, bueno, no hay nada que hacer con este hermanito, no quiere arrepentirse, no quiere seguir la vida espiritual, quiere vivir a la libre, bueno, ni modo, hay que entregarlo a la sinagoga de Satanás, dice el Señor. Pero si tienes poca fuerza, todavía, dice el Señor, en el versículo 18, te aconsejo, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuál es el consejo del Señor? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Qué bonito consejo del Señor, ¿verdad? Y entonces llegamos al final a la iglesia de la Odisea. Dice en el versículo 15, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es decir, para el Señor no existe el término tibio, ¿verdad que no? Dios dice, no eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fuera ¿qué cosa? Frío o caliente. O sea, en la Odisea, la condición de los hermanitos era que estaban, nosotros decimos allá en Nicaragua, entre camagüe y elote. Es cuando el elote no es ni elote, ni exactamente, está así, ¿verdad? Entonces, los hermanitos de la Odisea estaban tibios. Pero la voluntad de Dios era que no estuvieran así, sino que estuvieran. Si ya no van a seguir la fe, pues que ya dejen de andar dando mal testimonio. Que se tiren al mundo ya de una vez por todas. Si es lo que quieren disfrutar, que dejen de andarse escondiendo. ¿Para qué? Una vez voy yo manejando y de repente me paro en un semáforo y pum, se estaciona frente al semáforo una camioneta.
Toyota Hilux doble cabina. Se para el vehículo a la par. Y en lo que yo vuelvo a ver así, veo que alguien se me trata de esconder en la ventana. Era una hermanita de la iglesia, de una de nuestras iglesias, pero iba con unos grandes aretes, bien pintada, con un vestido escotado. Iba a alguna fiesta, a saber para dónde iba, pero iba irreconocible, muy parecida a la Jezabel que aparece ahí. Y sabe que, y el semáforo nunca se ponía en verde. Qué sufrimiento para la hermana. Y yo volví a ver si ella me daba el rostro y no me daba. Yo decía, qué tristeza. ¿Por qué se esconden del hombre? Si el hombre no es nada. ¿Quién puede esconderse de la vista de Dios? O eres frío o eres caliente. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Estas iglesias, ustedes saben, que fueron iglesias reales que existieron en el Asia Menor. Y la vida espiritual de estos hermanos estuvo así, de esa forma. No obstante, estas iglesias representaban al transcurso de la era cristiana desde los días apostólicos hasta el fin del mundo. Y todos sabemos que la última iglesia representa el cristianismo de los últimos días de la historia de la tierra. Es decir que si hay algún mensaje que a nosotros nos tiene que interesar, es el mensaje de la Odisea, porque la Odisea representa la iglesia de los últimos días de la historia de este mundo. Amén. Es la iglesia que nos representa a nosotros, al cristianismo de este tiempo. Y si usted hace un análisis del cristianismo actual, usted se va a dar cuenta que rápidamente el cristianismo se está volviendo como la religión judía. ¿Cómo era la religión judía? Solamente de formas y prácticas, cultos. Pero en el interior, decía Jesús, son sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de huesos y de toda clase de inmundicia. Tristemente el cristianismo general se está volviendo así. Una religión solamente de pantalla, una religión solamente de apariencia, una religión que sí y que no. Es la iglesia de la Odisea la que representa al pueblo de Dios en estos últimos días. Y Dios dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, te decidiera hoy, o sos frío o sos caliente, o sos adventista o no sos, o sos cristiano o no sos, pero no debes ser tibio, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dios quiere cristianos serios, responsables, dedicados, comprometidos con Él, amén. Así quiere Dios una iglesia. Dios no quiere una iglesia a medias. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas ricos, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y... Ya veo que en muchas ocasiones el Señor le decía a la iglesia, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Y es el mensaje que Dios nos da en esta mañana. Arrepintámonos de nuestros pecados, hermanos. Dios quiere limpiar nuestras iniquidades. Dios quiere quitar la escoria de la maldad en nuestro corazón. Dios quiere hacernos vasijas puras para honra y gloria de su nombre, llenos de tu Santo Espíritu. Pero tenemos que expulsar el pecado. Tenemos que hacer compromiso serio con Cristo para que Él pueda terminar esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. El problema de la Odisea es, no, yo estoy bien, todo tranquilo, no hay ningún problema. Hay que digan lo que digan, el pastor que se mate hablando y la junta que haga lo que quiera, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada. Pero dice Dios, no sabes que tu condición es pobre, miserable, ciega, desnuda de toda gracia. Por lo tanto, dice el Señor, sé celoso y arrepiéntete.
3 consejitos lindos dio el Señor a esta iglesia de la Odisea. Si quieres ser rico, tienes que ser rico ¿en qué? En la fe. Amén, hermanos. La riqueza más grande de este mundo que el ser humano puede tener no es una casa de 2 pisos, una troca del año. No. La mayor riqueza que el ser humano puede tener es una fe viva en Cristo Jesús. ¿Quieres ser rico? Dice el Señor, compra de mí el oro refinado en el fuego, que es la fe. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero si no tiene la fe, no es rico. Usted puede ser limitado en bienes materiales de este mundo, pero si tiene una fe, es rico en Cristo Jesús. Amén. El segundo consejito de amor que Dios dio a su iglesia fue vestiduras blancas. ¿Quién da las vestiduras blancas? ¿Cómo están nuestras vestiduras? Todas nuestras vestiduras están sucias. Isaías dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia. Todos estamos vestidos de ropas sucias, pero Cristo quiere ponernos ¿qué cosa? Un vestido blanco. Compra de mí el vestido del perdón y de la justicia. Amén. Si usted recibe de Cristo el perdón y la justicia, el Señor lo va a bendecir. Y el tercer consejito que Dios da es ¿cuál? Dice el Señor, y compra colirio para ungir tus ojos y puedas ver. ¿Qué representa el colirio, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Qué necesita la iglesia en este tiempo? El Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía, hermanos, porque estamos siendo zarandeados en este tiempo. Hay un zarandeo que se está dando a la iglesia y solamente el discernimiento del Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a salir adelante y ver la demarcación entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y entonces se da a la iglesia el consejo más tierno que Dios puede extenderle a cada uno de sus hijos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor quiere hacer una obra especial en nuestras vidas como pueblo, como iglesia. Quiere renovarnos, regenerarnos y hacernos a su imagen y semejanza. ¿Estamos dispuestos nosotros a abrir la puerta a Jesús? Queremos que Él haga una obra de limpieza y purificación de nuestros pecados. Queremos que Él dirija nuestras vidas y nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Queremos ser los instrumentos de Dios para llevar su palabra. Como le digo a Saulo de Tarso, le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por causa del evangelio. Queremos nosotros ser participantes también de esa gracia divina y redentora. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. Este mensaje es para nosotros. ¿Sabe que cuando yo estudiaba este mensaje, yo decía, qué parecida es la iglesia del siglo XXI a la iglesia del primer siglo? Parece que los humanos no hemos cambiado mucho, pero algo que sí también me llama la atención y que quiero presentarles en esta tarde, es que el amor de Dios sigue siendo el mismo. Amén. Es invariable y su misericordia todavía se extiende a los hijos de los hombres y llama con amor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Compra de mí todo lo que necesites para ser rico. ¿Cuántos quisieran recibir de Cristo el perdón, la justicia y el Espíritu Santo? Que Dios nos bendiga en esta mañana, mis hermanos, y que sepamos que somos privilegiados de ser llamados para constituir la última iglesia que va a dar el fuerte pregón a este mundo, a anunciar el pronto regreso de Cristo a esta tierra, y que tenemos una tarea que cumplir. El enemigo nos quiere distraer de todas formas para no hacer la tarea que Dios nos ha encomendado, pero el Señor quiere que tengamos nuestros ojos fijos en el objetivo, en la corona de vida que Él dará a todos aquellos que han amado su venida. Que el Señor les bendiga en esta mañana.
¿Cuántos pudimos comprender el tema, hermanos? Creo que todos, ¿verdad? Estamos agradecidos con el hermano pastor Franklin, que fue un instrumento de Dios para toda esta semana. Fueron grandes temas que son de importancia para nuestra vida. Y el de hoy, mis queridos hermanos, quizás el hermano ya no va a continuar con el tema, pero viene el pastor con la siguiente semana de campañas. Y estamos todos invitados para que podamos darnos cuenta en qué estado estamos y qué es lo que debemos de hacer. La palabra de Dios nos muestra el camino. Y para concluir el programa de esta mañana, yo los quiero invitar a que se coloquen en pie y vamos a entonar el canto El Rey que viene, todos puestos de pie. Llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. Nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Te damos gracias, Dios y Padre amado, porque tu amor es invariable y es eterno. Amén. Tu palabra nos ha sido de bendición en esta mañana, Señor. Ayúdanos, oh Padre glorioso, a continuar la senda que tú nos has trazado. Senda de obediencia, de sumisión, de sacrificio, de servicio. Bendice a tu iglesia en Monte Olivo, Señor. Permite, oh Padre, que todo espíritu que no sea el Espíritu de Cristo sea expulsado fuera de nuestras vidas y de nuestros corazones, Señor. Y que venga a nosotros el Espíritu de Jehová y que tú nos guíes, Señor, a tu luz, a toda verdad, y que como pueblo continuemos como antorcha alumbrando todos los lugares oscuros de este mundo, Señor, mientras esperamos tu gloriosa aparición en las nubes del cielo. Que tu gracia nos perdone todos nuestros pecados, Señor, y que tú limpies nuestras conciencias de obras muertas, de obras malas. En tus brazos de amor encomendamos nuestra vida, Señor,
y cúbrenos con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.